Hola, buenos días. El día de hoy vamos a concluir la tercera unidad y lo único que nos resta pues es ver algunos ejercicios del uso de diodos, ¿no? Entonces vamos a ver desde el uso de diodos ideales hasta considerar las curvas y los diferentes modelos que vimos para representar diodos. Entonces, pues vamos a ver los siguientes ejercicios. Bien, entonces vamos a considerar el circuito en serie que tenemos en la siguiente figura. Es pues un circuito básico donde tenemos únicamente una fuente de señal, un diodo y una resistencia. Y vamos a considerar que el diodo es ideal. La señal de entrada o BI es una función senoidal cuyo valor pico es de 10 volts. Y como resistencia de carga tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Okay? Y debemos encontrar dos valores. El primero es el valor pico de la corriente que va a circular por el diodo y el segundo es el valor de corriente directa que tendremos a la salida. Bien, entonces, pues como nos lo dice este problema, vamos a considerar que el diodo es ideal. ¿Ok? Entonces, si la señal de entrada es una función de tipo senoidal, pues únicamente vamos a considerar dos escenarios, ¿no? El escenario cuando el diodo está polarizado directamente y cuando está polarizado inversamente. Entonces, de esta onda, pues sabemos que durante estos semiciclos positivos, es cuando el diodo estaría polarizado directamente. ¿Ok? Entonces aquí estaríamos polarizado directamente. Y en los otros segmentos, aquí estaría polarizado inversamente. Cuando el diodo es ideal, ¿qué ocurre en esos intervalos? Si está polarizado directamente, ¿cómo se comporta? ¿Como un corto? Como un corte. ¿Ok? Y cuando está polarizado inversamente, pues va a ser como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, si ustedes redibujaran esos dos escenarios, es decir, cuando está polarizado directamente, pues ustedes lo único que van a ver es su señal y una resistencia. ¿Ok? Y cuando está polarizado inversamente, pues tendrían lo siguiente, ¿no? Van a tener su señal y la resistencia acá. ¿Ok? Por lo tanto, en este segundo escenario, pues es como debo calcular, ¿no? Si yo tengo una corriente aquí, esa corriente acá cuando está abierto, pues sería igual a 0. ¿Ok? Y esos son los dos escenarios que tengo. ¿Ok? Entonces, para calcular el valor pico del diodo, pues únicamente voy a considerar el escenario cuando está conduciendo, porque ya en el otro yo sé que va a ser 0 y este no sería un valor pico, ¿no? ¿Cómo calcularía entonces el valor pico en este primer escenario?
Es voltaje sobre resistencia, ¿no? Del Exacto. máximo valor de Nada voltaje. más, exacto. Aplicamos la ley de Ohm, entonces sería el valor pico de voltaje, que son 10 volts, y la resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente pico, digamos el inciso A, sería simplemente 10 miliamperes. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, después me piden encontrar el valor de corriente directa. El valor de corriente directa yo les había dicho que va a ser un valor promedio de la señal que tengamos a la salida. ¿Ok? Entonces, pues primero hay que dibujar cuál es la forma de onda de la salida. Perdón, me está fallando la tableta ahorita, reinicio aquí. Bien, entonces les decía que tenemos que primero dibujar cuál va a ser nuestra forma de onda de salida, ¿no? Si yo dibujo el voltaje de salida, pues la representación que van a tener, pues es semiciclo positivo, pasa completo, semiciclo negativo, se queda en cero, y así se va repitiendo sucesivamente sobre esa señal, ¿ok? Entonces, esa sería nuestra señal de salida, ¿ok? El valor que debemos obtener en CD, pues debe ser un valor promedio de esa señal. Digámoslo así, el promedio a lo mejor me lo representa esa línea recta que dibujé, ¿ok? Entonces, ¿cómo saco un valor promedio de una señal? Recuerden que en circuitos lo estuvimos viendo cuando veíamos valores RMS, por ejemplo. ¿Qué es lo que debo de obtener para saber cuál es el valor de CD? ¿Quién se acuerda cómo lo hacíamos? ¿Nadie? ¿Qué necesitan conocer de esa señal para poder obtener un valor promedio?
Era con el máximo, ¿no? No. ¿Qué características deben conocer de la señal para poder obtener un valor promedio? ¿La frecuencia? La frecuencia. Y esa frecuencia está relacionada con un periodo también, ¿no? Ok. Entonces, primero necesito saber si es periódica y a qué frecuencia va esa señal. Y obviamente la forma de onda o la expresión matemática que la involucra. ¿Ok? Entonces, la forma en la que ustedes van a calcular ese valor promedio, recuerden que deben de obtener un inverso de ese periodo y hacer la integral de su señal de salida con respecto al periodo. ¿Ok? Entonces, eso yo lo puedo representar de dos formas. Una sería, si lo hago con respecto al tiempo, en este caso de la señal, o pudiera hacerlo en función del ángulo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar el ángulo phi y hacer esa integral considerando que ese periodo yo lo defina de acuerdo en función del ángulo, ¿no? Sobre todo considerando que la señal senoidal, pues la puedo definir su periodo en dos formas. Una sería cuando su periodo es en radianes, o un ciclo de la señal que es el 2pi, o si tuviera yo exactamente qué valor tiene en el tiempo o qué frecuencia angular tiene, pues yo podría definir ese periodo en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, esas dos alternativas tendríamos. Aquí en este caso, como no me están diciendo qué características en frecuencia tiene la señal, pues simplemente con que me digan que es senoidal, yo lo puedo hacer en función del ángulo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, en función del ángulo, el periodo de esa señal, pues podemos observar que es 2pi, ¿no? Cuando se vuelve a repetir es hasta este punto. ¿Ok? Entonces, t serían los 2pi de la señal. ¿Ok? Y aquí, a la hora de integrar, pues nada más voy a considerar los valores que no son cero. ¿Ok? Porque si considero esta parte del periodo en la integral, pues yo sé que esa parte me va a dar cero siempre. ¿Ok? Entonces, para la integral, yo la podría dividir en dos partes. Una que vaya en la parte que no es cero y otra en la parte que es cero. ¿Ok? Entonces, este intervalo lo dividiríamos en dos y consideramos nada más entonces el que va de cero a qué valor. Cuando es diferente de cero. A 2pi. No, A nada pi. más a pi nada más. Ajá. Porque 2pi sería hasta acá y todo este intervalo que va de pi a 2pi vale cero. Entonces ahí no lo voy a integrar, nada más lo voy a integrar hasta la mitad de ese periodo, que sería, digamos, este punto que corresponde a pi. ¿Ok? Que es donde está presente la señal. En el otro aquí tengo cero siempre. ¿Ok? Entonces nada más voy a integrar de cero a pi, que es donde está toda la señal diferente de cero. Y como es un voltaje de tipo senoidal, pues yo ya sé que voy a tener el voltaje pico, y es una señal de tipo senoidal. ¿Ok?
Y quedamos que la voy a poner en función del ángulo. ¿Ok? Si tuviera la frecuencia, pues aquí le puedo cambiar por omega t y hacer la integral con respecto a t, pero como no es el caso, pues la voy a dejar nada más en función del ángulo. ¿Ok? Bien, entonces, si hacemos esa integral, pues quedaría Bp, que es constante, entre 2pi, y pues, la integral del seno les daría menos coseno, y la vamos a evaluar de 0 a pi. ¿Ok? Si evalúan estos valores, ¿qué les quedaría aquí adentro? Cero, ¿no? No, ¿No? no. Tomen en cuenta el signo, ¿eh? Es menos coseno. ¿Dos? No. Sí, les debe quedar 2, porque sería menos coseno de pi, les quedaría 1, porque Sí. coseno de pi es menos 1, y luego este menos el límite inferior les daría más coseno de 0, que sería otro 1. Ah, sí, ya. Entonces sería 2, exactamente. Por lo tanto, su valor en CD sería simplemente dividir el voltaje pico entre pi. ¿Ok? Entonces ya simplemente sustituimos los valores, que sería los 10 volts sobre pi, y eso nos daría entonces aproximadamente 3.18 volts. ¿Dudas? Entonces, ¿cómo calcularían el valor promedio si hubiera sido un rectificador de onda completa? ¿Cómo les quedaría ese valor de CD? ¿Al doble? ¿Al doble? O sea, dos veces el voltaje pico entre pi. Me imaginaba porque como era rectificador de onda completa, pues ahora sí no tiene espacios en cero. No sería lo mismo. No. ¿No sería cero? No, porque la señal de salida, tengan en cuenta que sería, digamos, les va a dar como el valor absoluto, ¿no? Es como si hicieran un valor absoluto aquí. Ah, sí. Entonces yo también pensaría que el doble. Pero no. Dice que no.
Sería, a ver, déjenme ver si es cierto que daría el doble. Sería, pues lo que les cambiaría nada más es que tendrían pi aquí, ¿no? Su periodo ahora sería pi. Que entonces integraríamos de 0 a pi, pero estaría 1 sobre pi, no sobre 2pi. Ok. Entonces sí sería 2 veces bp sobre pi. Tiene un razón. Quedaría exactamente el doble. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si integramos con respecto a la frecuencia, ¿qué límites tomábamos? Ahí sería el periodo en segundos. Ah, ok, sí. Cierto, cierto. Gracias. Sí, de nada. Ok, bueno. Ese sería el primer uso de un diodo ideal, que era como rectificador. También habíamos hablado de que se usan como fijadores de voltaje o reguladores de voltaje. Entonces ahora vamos a analizar estos circuitos considerando nuevamente que son diodos ideales y bajo esos escenarios que se plantean en los diferentes circuitos, hay que calcular la corriente que se indica ahí, que es I, y el voltaje, ¿okay? Que es el voltaje que está aplicado en este caso al diodo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a considerar en cada uno de los escenarios cómo estaría polarizado el diodo. ¿Okay? Entonces, si observan el circuito que está en el inciso A, ¿cómo está el diodo en ese caso? ¿Polarizado directa o inversamente? Directa. ¿Okay? Tengo signo positivo acá de voltaje y este es el voltaje del diodo, considerando igual que coincide con los signos del ánodo y cátodo de este diodo. ¿Okay? Por lo tanto, si es un diodo ideal, en este escenario se comporta como un cortocircuito. ¿Okay? Entonces, si es un cortocircuito, ¿cuánto vale este voltaje? ¿Cuál es el voltaje en un cortocircuito? Cero. Cero. ¿Okay? Pues el voltaje en el diodo pues sería cero, ¿okay? Porque tengo un cortocircuito. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo calculo la corriente?
Pues sería nada más el voltaje entre la resistencia, ¿no? Exacto, con la ley de Ohm, ¿no? 5 entre 2.5 kilo ohms. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra corriente aquí es 2 miliamperes. ¿Ok? Bueno, después, si observan el circuito B, ¿cuál es el único cambio entre esos dos circuitos, el del A y el del B? ¿Cuál es el cambio, dijo? Sí, ¿cuál es el cambio del circuito A al B? Bueno, del B con respecto al A. La polaridad del diodo. Ok. Entonces, aquí tenemos el diodo, donde este es su terminal negativa y este es su terminal positiva. ¿Ok? Por lo tanto, está polarizado inversamente. ¿Ok? Y si está polarizado inversamente, esto es un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, quedaría ahí abierto su circuito. Entonces, ¿qué pasaría con los voltajes y las corrientes? ¿Cuál sería la corriente? Si desconectan y quitan el diodo de aquí y se queda abierto aquí, ¿cuánto sería la corriente? ¿O cuál es la corriente en un circuito abierto? ¿Cómo? Cero. Cero, ¿no? Entonces, cuando se comporta como circuito abierto, ahora quien es cero es la corriente. ¿Ok? ¿Y qué valor de voltaje verían entonces entre esta terminal y tierra? Pues los 5 volts. Exactamente, aquí serían 5 volts. ¿Ok? Y esto es obviamente porque si aquí van a hacer circular 0 amperes, pues en esta resistencia no hay caída de voltaje. Por lo tanto, lo que haya en este punto, que son 5 volts, es lo mismo que va a haber del otro lado, porque la diferencia es 0 en voltaje. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, entonces de esta misma manera que resolvimos el A y el B, ustedes resuelvan el C y el D. Y díganme cuáles son los valores que obtienen.
¿Qué valores les quedan? En el primero sería menos 2 miliamperes. En la corriente, ¿no? En el C, Sí. pero observa la polarización. Sería 0, ¿no? Mira, la polarización del diodo es esta. Coincide con el voltaje que estás aplicando. Observen el signo acá. Aquí tengo menos y aquí tengo más. ¿Ok? Entonces, lo correcto es que esto es 0, efectivamente, porque no coinciden los signos del diodo con el voltaje con el que están intentando polarizarlo. ¿Ok? Entonces, aquí de nuevo tenemos abierto aquí. ¿Ok? Y los signos que tienen coinciden con los signos que tiene el voltaje ilustrado aquí. ¿Ok? Aquí tienen menos. Para un voltaje negativo, pues la Tierra tendría polaridad positiva. Entonces coincide más con menos. Por lo tanto, ¿cuánto vale aquí el voltaje? Menos 5 volts. No, Ah, ok, ahí sí sería positivo, ¿verdad? Los 5 sería, volts. sería positivo, exactamente. Ok, porque estoy midiendo de acá hacia acá. Estarían restando 0 menos 5. ¿Cómo les quedaría entonces el D? El voltaje sería 0. Voltaje 0 porque coincide la polarización, entonces es un corto. Y la corriente, Sería 2 miliamperes. exacto. Entonces aquí nada más observen hacia dónde está dibujada la corriente, entonces tengan en cuenta que estarían restando acá 0 volts menos 5, por eso queda positiva la corriente. ¿Dudas? Entonces no hay dudas, todo bien, todos seguros. Bien, entonces si no hay dudas, ahora intenten estos dos, el E y el F. Y díganme qué valores de corriente y voltaje tienen en esos casos.
Bien, ¿dudas o alguien ya resolvió En, esto? en el N serían 6 miliamperes y 0 volts. No. A ver, considerando la polarización en cada diodo. Primer escenario. ¿Es posible que todos queden polarizados directamente? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué sucedería si haces eso? Pues no tienen voltaje, ¿no? Entonces quiere decir que yo voy a poner en corto todos los diodos. ¿Qué pasa si hago yo eso? Es como si les digo, a ver, conecten 3 fuentes diferentes a un mismo punto, a una misma resistencia. Espero que no lo vayan a hacer. ¿Qué sucedería? ¿Se sumarían los voltajes? No. O sea, si yo hago ese corto, significa que aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 1. ¿Eso es posible? No, porque es el mismo, ¿no? Exacto. Pues harían un corto ahí de las fuentes, pondrían en corto de todas esas fuentes. ¿Ok? Pues ese escenario no es posible. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el escenario que sí es posible físicamente? Díganme cuál estaría en corto y cuáles estarían abiertos. Pues podría ser que la primera esté en corto y las segundas, o sea, las últimas dos están abiertas, o sea, en circuito abierto. ¿Ok? Esa es la respuesta, pero ¿por qué? Pues porque Porque, si sumamos 2 y 1, pues nos da el 3 que tenemos al inicio. No. porque el primer diodo actúa como fuente ahora, ¿no? Y ahora ese es el positivo y hace que los otros dos queden en polarización inversa con los negativos. Exactamente. Si yo hago este en corto, pues aquí me van a quedar en este punto 3 volts. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí 3 volts, ¿cómo queda este polarizado? Acá Sí, tengo 2 y acá inversamente. 3. Exactamente. Aquí Ok, queda ya. inverso, se abre. Este también queda inverso, se abre. ¿Ok? Entonces deben de poner aquí el voltaje o deben de poner en corto el que va a hacer que la polarización sea correcta, porque como les dije, si ponen los 3, pues hacen un cortocircuito aquí. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución. Deben de quedar así polarizados para que el circuito funcione adecuadamente. ¿Ok? Bien, entonces, pues ya de ahí directamente saben que B sería 3 y la corriente, pues con la ley de Ohm, ¿cuánto les quedaría? 3 miliamperes. 6 miliamperes. 3 miliamperes, exactamente. Ok. Bien, entonces, haciendo esto mismo que les decía, ¿cómo quedaría el F?
Quedarían los tres. Ah, no es cierto. No, no me olvidé. Ahora sería un volt. Exactamente, ahora el que nos debe quedar polarizado directamente es el de 1 volt. Efectivamente, para que aquí aparezca en este nodo, aparezca más 1 volt. Y si hacemos eso, entonces estos quedan polarizados inversamente. ¿Okay? En cualquiera de los otros escenarios, pues habría más de un diodo actuando. ¿Okay? Si paso el 3 hacia acá, entonces quedan polarizados todos directamente, que es un caso que no debemos de tener. Si pasamos el de en medio, el de 2 volts, quedarían el de 2 y el de 1 polarizados directamente. Entonces, el único escenario posible para que solo uno esté polarizado directamente es cuando tengo 1 volt. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces, el voltaje es 1. ¿Y cuánto les resulta de corriente? 1 miliamper. No. Acuérdense que acá tienen 5. Ah, ok, no había visto eso. Entonces serían 4, ¿no? Miliamperes. Exactamente. Sería 4 miliamperes. Que tendríamos 5 menos 1, nos da 4 volts que están aplicados a esa resistencia. Bien, entonces, ¿dudas respecto al funcionamiento del diodo ideal? Ya vimos cómo se comporta en rectificación y para fijador o regulador de voltaje. ¿Alguien tiene alguna duda? En los últimos, ¿por qué dijimos que están polarizados inversamente? Porque tienes de un lado aquí 3 volts Ujú. y del otro lado tienes 1 volt. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el mayor? Este. Y este está en la terminal negativa del diodo. Entonces, si tienes un voltaje mayor en la terminal negativa, estaría polarizado inversamente. Ok, ¿Ok? sí, gracias. Entonces, ahí lo que hay que identificar bien es qué voltaje está aplicado. No se vayan con que el terminal negativo significa tierra o cero, ¿no? Sino su referencia la toman de acuerdo a qué voltaje está aplicado, si es más alto o más bajo en esa terminal, y eso es lo que les define si está polarizado directa o inversamente. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, pues ahora vamos a continuar con los otros modelos. ¿Ok? Entonces, en este tercer ejercicio vamos a considerar ahora ya un punto de operación como lo que veíamos ya en la curva real de un diodo. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos considerando uno de los valores típicos de punto de operación de un diodo, que es el de la caída de voltaje de 0.7 y una corriente en ese punto de operación de 1 miliamper. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos pide es que encontremos dos nuevos puntos de operación dentro de esa curva. Uno, cuando la corriente sea menor, que en este caso es de 0.1 miliamper,
y otro cuando la corriente es mayor, que serían 10 miliamperes. ¿Ok? Entonces, cuando se comporta como curva, ¿qué modelo usamos? Del diodo. ¿Cómo lo modelamos ahí? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué forma tiene esa curva? ¿Es una función de qué tipo? Y obviamente ahí tengan en cuenta que estamos considerando polarización directa, ¿eh? Concéntrense en polarización directa. Es la exponencial. Exacto. ¿Ok? Entonces, el modelo que usamos es el modelo exponencial. ¿Ok? Y de acuerdo a esa, pues cuando ustedes calculan la corriente de un diodo, pues lo que utilizan es una corriente de saturación que multiplica a una función exponencial que depende del voltaje del diodo y de un voltaje térmico. ¿Ok? Pero aquí lo que estoy considerando es, esto es lo que sucede para un punto de operación. Pero aquí, sin embargo, yo tengo otros puntos de operación que quiero saber. Entonces, hay otra fórmula que nos relaciona cuando hay diferentes puntos de operación. Y si se acuerdan, es una que era tipo logarítmica, que tenemos dos alternativas. Una es con logaritmo natural, que es la que estoy poniendo, o también podría ser con logaritmo base 10, nada más multiplicando aquí por 2.3. ¿Okay? Entonces, esta es la que me permite obtener esa caída de voltaje a partir de tener dos puntos de operación, que sería usar dos veces esta exponencial y ver la diferencia entre ellas, y de esta manera despejarían y llegan a esta expresión. ¿Ok? Entonces, usando esta expresión que ya la tenemos definida para la variación en la caída de voltaje, nada más hay que identificar bien quién es cada cosa, ¿no? Entonces, de este punto de operación que me dan inicialmente es el que consideramos como 1. Entonces, este para mí representa D1 y este representa I1. ¿Ok? Y lo que me dan después en los siguientes casos, pues este sería el I2 y este sería otro I2. ¿Ok? Pero siempre voy a partir de este valor inicial. ¿Ok? Por lo tanto, pues únicamente tenemos que despejar lo que desconocemos, que es nuestro voltaje 2.
Y esa es la forma en que lo vamos a calcular simplemente sustituyendo los valores. Como no me dicen ninguna temperatura de operación, pues siempre vamos a considerar que la temperatura es la temperatura ambiente. ¿Cuánto vale el voltaje térmico a temperatura ambiente? 25 milivolts. Van a ser 25 milis. Y luego tenemos el logaritmo natural. Y tienen, sería primero 0.1 entre 1. Como son ambos miliamperes, pues se cancelarían, ¿no? Entonces queda directamente esta relación. Más el voltaje 1, que sería 0.7. ¿Ok? Entonces, si hacen las operaciones aquí, ¿cuánto les resultaría en este caso su voltaje? .64 volts. Exactamente, aquí les quedaría 0.64 volts. ¿Dudas? ¿Cuánto les quedaría entonces para el otro caso, para el de 10 miliamperes? Sería 0.76. Bien, entonces este ya sería utilizando otro tipo de modelo, ¿no? Aquí estamos considerando ya un modelo de tipo exponencial y esta sería la forma entonces de calcular el voltaje, bueno, en este caso el punto de operación que se conforma por los dos valores, ¿no? Voltaje y corriente en un determinado punto de esa curva. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, entonces ahora vamos a considerar este circuito, ¿ok? Y hay que considerar que aquí sí nos están cambiando la temperatura. Entonces, los 20 grados centígrados corresponden a lo que sería cerca de una temperatura ambiente y ahora hay que calcular el voltaje si cambia la temperatura, ya sea subiendo a 40 grados centígrados o descendiendo a 0 grados centígrados. ¿Okay?
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues acuérdense que la corriente de saturación va a cambiar. ¿Ok? ¿Cómo está polarizado el diodo en este circuito? Inversamente. 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 ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la corriente cuando estamos en la región de polarización inversa? ¿Cero? No. No. Ese sería si fuera ideal. Acuérdense que ahorita no estamos en el caso ideal ya. En polarización inversa, ¿cuánto les da? Es aproximadamente la corriente de saturación con signo negativo, bueno, con signo contrario. Ok. Entonces quiere decir que esa corriente que circularía de manera inversa sobre el diodo sería IS. ¿Ok? Tenemos un valor para IS, digamos, como nominal, que hemos estado usando de 10 a la menos 15. ¿Ok? Pero en este caso tenemos una fuente de voltaje y una resistencia que polarizan ese circuito. ¿Ok? Entonces ahí no usaríamos ese valor, ahí lo va a determinar cómo está conectado ese circuito. ¿Qué valor tendría IS para cómo está conectado ese circuito? ¿Nadie? La primera pregunta sería, ¿influye en esa polarización inversa, influye el voltaje de 9 volts que tienen ahí en la fuente?
¿Influye o no influye? Aunque no sepan la respuesta, arriésguense y denme ideas. Yo digo que no influye, No. porque estaría abierto. Entonces, como si no Exactamente. tuviéramos nada conectado. Exacto. Este voltaje no va a influir porque está polarizado inversamente. ¿Ok? Entonces, el único voltaje que va a influir, pues es el que está aplicado a la resistencia, que nos lo están dando aquí. ¿Ok? Este es el que tenemos que considerar. ¿Ok? El que está a temperatura ambiente, digamos, es el valor nominal que estamos considerando. Entonces, de acuerdo a eso, pues entonces a 20 grados centígrados, este tiene un valor de 1 volt. Por lo tanto, la única forma en que yo pueda determinar cuánto vale IS, pues tiene que ver con esta parte del circuito. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces el valor de IS? 1 microampere. Exactamente. Entonces sería 1 por 10 a la menos 6 o 1 microampere. ¿Ok? Tendríamos 1 entre 1 mega ohm, entonces nos da 1 microampere. ¿Ok? Y esto hay que tener en cuenta que esto sería para cuando tenemos 20 grados centígrados. ¿Ok? Cuando vimos polarización inversa, además de que decíamos que la corriente del diodo va a ser menos IS, también vimos que el voltaje se iba a ver afectado de acuerdo a los incrementos en la temperatura. ¿Cada cuánto íbamos a considerar esos incrementos? Cada 10 grados, ¿no? Exactamente. Cuando estemos polarizados en polarización inversa, vamos a considerar cada 10 grados, es decir, cuando pase a 30 y luego cuando pase a 40 o hacia atrás, tendríamos de 10 y de 0 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué pasa con cada aumento de 10 grados? ¿Se duplica? Exactamente. Entonces, si me voy a 30 grados, pues tengo 2 microamperes. Si me voy a 40, ya tendría 4 microamperes. Y si vamos hacia atrás, pues aquí sería la mitad, 0.5. Y luego otra vez la mitad, 0.25. ¿Ok? Esos serían los valores de IS de acuerdo a la temperatura. ¿Ok? Entonces, para estos dos puntos que nos piden, en 0 grados y en 40 grados, ¿cuánto valdría el voltaje? En el de 40 es 4 volts. Exacto. Pues nada más multiplicamos corriente por resistencia.
Y en el otro punto 25, ¿no? Exactamente, punto 25 volts. Ok. Y ese sería entonces el comportamiento de ese diodo en polarización inversa. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Nada más hay que tener en cuenta si el diodo que estamos considerando es ideal o no. Si no es ideal, pues tenemos que recurrir a algún modelo. En este caso, el modelo que estamos considerando pues es el exponencial, que es el que es más apegado a la realidad de cómo se comporta un diodo. ¿Dudas? Bien, entonces vamos con el siguiente circuito. ¿Ok? En este caso vamos a usar dos modelos diferentes para resolver este circuito en serie, igual sencillo, donde tenemos una fuente, que ahora es una fuente de corriente directa, una resistencia y un diodo. ¿Okay? Y para resolverlo vamos a usar dos métodos. El primero es el método de iteración, que acuérdense que cuando veamos este método vamos a considerar la curva de tipo exponencial para ese método. Y el segundo es un método de modelo de caída constante. Acuérdense que el de caída constante pues es nada más tener dos rectas en polarización directa, donde este valor pues es el que estemos considerando, que en este caso es 0.7, ¿okay? Que es el mismo que tienen aquí, 0.7 volts. ¿Okay? Entonces, este es el que van a usar en el inciso B, y en el inciso A es el de la curva de tipo exponencial. Igual con un punto de operación de 0.7 que corresponde a una corriente de 1 miliampero. ¿Okay? Entonces, traten de resolverlo y díganme qué les resulta. Si hay dudas, pues háganmelo saber.
dudas o si pudieron resolverlo. Y ID saldría a 0.43 milivolts, miliamperes. Miliamperes. Ok, sería, esta la calculas 5 menos 0.7 entre 10 kilos. Y el voltaje del diodo, ¿cómo quedaría? Es con lo del voltaje térmico por lo del logaritmo Sí. y de entre I y S. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Sí, aquí es el voltaje térmico de 25. Es el logaritmo de la corriente que les dio con el CD, que sería 0.43. La del punto de operación, que es 1. Y le suman el voltaje del punto de operación que están considerando, que es 0.7. ¿Cómo les quedó entonces? 0.67 volts. Redondeado 68, no me quedó 0.68. Okay. Ese sería usando una primera iteración. Si quieren hacerlo más preciso, pues deben ir recalculando, ¿no? Ahora tendrían que calcular de nuevo ID con este nuevo valor, pues serían 5 menos 0.68 entre la resistencia
Y aquí ya va a bajar un poquito, les va a bajar a 0.42. ¿Ok? Y luego vuelven a aplicar lo mismo, ¿no? BD. $25. Ahora es 0.42. 0.68. ¿Cómo les quedaría en esa siguiente iteración? .66. ¿.66 les quedó a todos? Sí, también me da .66. Ok. Y así se van iterando hasta que ustedes vean que ya no hay variación. Yo les decía que pueden trabajar hasta, pues les recomendaría a lo mejor usar 3 decimales y ahí verificar en el tercer decimal si ya no hay tanta variación y en ese valor se quedan, ¿no? En el caso del libro nada más piden una iteración que sería la primera, ¿no? Pero pues ustedes lo que tendrían que ir haciendo es este método de forma iterativa si quisieran un valor muy preciso. Y en el caso del inciso B, ¿cómo les quedaría? Ah, saben que aquí me equivoqué ahorita que les puse por eso les dio .66. Aquí no es cierto, aquí era .43. Con razón se me hizo mucha variación. Porque ya para la siguiente iteración nos olvidamos del 1. Ahora sería .43. Pues aquí está mal esto que les puse.
¿Cuánto les queda el BD con ese cambio que hice? Sale punto 679. Ahí ya casi no hay variación. Ok. Y entonces, ¿cómo quedaría idea en el caso del inciso B? Pues es igual, ¿no? Estamos considerando la misma caída, punto 7. Entonces, ahí en el caso de la ID sería igual que la primera iteración, que son 43.43. Y entonces, ¿cómo consideramos BD para ese modelo? ¿Qué valor sería ahí? Acuérdense, es este modelo. Y en ese modelo, este es BD y este es ID. Igual acá, este es ID, este eje es BD. Va a variar el voltaje ahí. No. Pues no, es constante, ¿no? Aquí siempre va a ser punto 7. ¿Ok? Entonces, este modelo B es solamente para un cálculo rápido y que depende únicamente de la fuente y de la resistencia. Estamos considerando que la caída es constante. El que es un comportamiento más preciso es el del inciso A. ¿Ok? Bien, entonces les voy a compartir ahí aquí en Teams un documento con ejercicios, otros 5 ejercicios más para que los trabajen del fin de semana y el lunes hasta el martes que nos veamos otra vez para ver si hay dudas. Y esos otros ejercicios pues tienen el uso también del modelo de pequeña señal, que fue el otro que vimos, y ya las aplicaciones a circuitos rectificadores y limitadores de tensión, usando todos estos modelos para calcular diferentes parámetros, como acuérdense en el rectificador también lo que es las ecuaciones de voltaje de Rizzo y todo esto, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es que para que sea más fácil para el examen, pues hagan un formulario con todos esos modelos y esas ecuaciones que tenemos para rectificación respecto a las características del voltaje de Rizzo, el periodo de conducción del diodo, todas esas fórmulas que vienen ahí en las diapositivas, para que les sea más rápido
usarlas durante el examen. El siguiente examen va a quedar programado para el martes 25 de mayo. ¿Ok? Entonces, ese día sería la evaluación de este tercera unidad correspondiente a diodos, ¿no? Entonces, en la próxima sesión veríamos dudas que tengan el martes. Les queda pendiente nada más esta semana la entrega de la práctica de filtros. Y terminando de ver las dudas que tengan sobre diodos, iniciaríamos la cuarta unidad, que son transistores. ¿Ok? No sé si hay alguna duda de lo que vimos hoy o de su práctica. Y lo único que sí les voy a pedir es tengan cuidado ahí en los videos, porque a todos, no sé si es a la hora de que lo comparten ahí en la reunión, como que a lo mejor ustedes lo están visualizando bien y en la grabación queda diferente, o no se han fijado bien si se visualiza bien. Revísenlo con calma, porque sí me ha costado trabajo hacer la revisión, porque en algunos casos se alcanzaban a ver las mediciones, en otros de plano no se veían. Entonces, primero hagan pruebas bien de cómo se proyecta el video a la hora de que están en su reunión, y asegúrense de que se visualizan bien, ¿no? Hagan una prueba, graben uno rápido y que se visualice bien, revísenlo antes de enviarlo, porque también para poderles calificar si hicieron bien o no la práctica, pues está un poquito complicado. ¿Okay? Igual, chequen en Didactic, ahí ya tienen todas sus calificaciones de lo que llevan hasta ahorita. Solo me falta revisar el examen del martes pasado, que lo tendría para la siguiente clase. Ya todos tendrían ahí su calificación del examen. Y no sé si haya alguna duda. Bien, pues si no hay dudas, pues nada más revisen. Les voy a colocar los ejercicios en la parte de sesiones asíncronas. Ahí lo checan, lo de los ejercicios que faltan para que practiquen. Y nos vemos entonces el martes. Sí, doctor, Gracias, doctor. gracias.